el centro de Europa en el transcurso de la historia. Un país que necesitó mucho tiempo para convertirse en uno. Personas que recién se sintieron alemanas con el paso de los siglos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Preguntas sobre la historia de los alemanes. ¡Por la revolución! ¡Por la democracia! ¡Por la república! Irreconciliables se enfrentan cara a cara. ¿Estás, Viduquindo? El rey y el rebelde. ¡Libertad! ¡O Aún no hay muerte! alemanes, sino francos y sajones. Cuando Viduquindo, el rebelde sajón, finalmente es bautizado, el rey de Franconia, Carlomagno, se acerca a su gran objetivo: un imperio cristiano. Un lugar sagrado en algún lugar de los bosques sajones. Un lugar sagrado de la antigua religión germánica. El Irminsul es para los sajones paganos el pilar que conecta el cielo y la tierra, a los dioses con la gente. Es el lugar en donde los sacerdotes sajones se ponen en contacto con Wodan, Donar, Saxnot. Los sacerdotes conocen los antiguos hechizos para curar humanos y animales. Y si los dioses lo quieren, se logra la curación. Un día de verano del año 772, este viejo mundo germánico se ve amenazado. Después de este día, nada será como era. Tampoco en la vida del noble sajón Viduquindo, en alto alemán moderno, Valkin y su amigo Anu. Tranquilos, son caballos. Es un joven rey franco que invade Sajonia con un gran grupo de guerreros a caballo. Rápido. Son francos, atacan el pueblo. Espera. Los libera un mujeres. Los sajones están completamente sorprendidos e indefensos ante el ataque. ¿Se trata tan solo de una incursión? ¿Una campaña de conquista como muchas otras? El propio Carlomagno, el rey de Franconia, lidera a sus tropas. Los francos son cristianos. Y para ellos, los sajones no son más que idólatras incrédulos, paganos bárbaros. ¡Reúnan a todos! ¡Quemen toda la aldea! El rey de los francos, de 24 años, está seguro de su causa. Quiere extender su reino y hacer que los paganos se vuelvan cristianos, incluso con sangre y espada. Este día los guerreros francos traen destrucción y muerte a muchas aldeas sajonas. Es una época de conquista y de la certeza de que pueden matar por la propia fe. De la impotencia surge el odio. El noble sajón Viduquindo jura venganza. Pagarán por esto, lo juro.
Nos la pagarán. Ya verás. El joven rey franco quiere derrotar y someter a los sajones. Ya su padre y su abuelo habían extendido constantemente el imperio de Franconia a través de conquistas. Pero aquí, en el lugar sagrado del Irminsul, hay más en juego. Carlomagno quiere acabar con la cultura extranjera, porque donde él gobierne solo debería haber una fe, la suya. Dios está con los francos. Deberían verlo con sus propios ojos. Ahora destruye la imagen. ¿Qué sucede con un pueblo cuyos sentimientos religiosos son heridos de tal forma? Son golpes que sacuden toda la región sajona. Arden las aldeas a orillas del Weser y del Elba, entre Turingia y el Mar del Norte. Los sacerdotes sajones están convencidos de que los dioses evitarán este tremendo sacrilegio, porque si cae este pilar, se caería el cielo. Sin embargo, los dioses sajones guardan silencio. ¡Dios está con nosotros! La resistencia de los sajones aún no ha sido quebrantada. Viduquindo llama a una lucha contra los ocupantes francos. ¡Hombres! ¡Tomen la espada! ¡Por la fe de nuestros padres y antepasados! ¡Resístanse a los invasores francos que oprimen a nuestro pueblo, amante de la libertad! La humillación por parte de los francos convierte a Viduquindo en un rebelde, en el líder de los sajones, que se siente llamado a desafiar a la superpotencia franca en nombre de sus propios dioses. ¡Luchen por su libertad! Wodan está con nosotros. ¡Venceremos, hermanos! ¡Libertad o muerte! ¡Libertad o muerte! ¡Libertad o muerte! El reino del joven rey es enorme. Su abuelo Carlos Martel y su padre, el rey Pipino, lo han extendido enormemente con constantes guerras. Se extiende desde Turingia hasta Provenza y desde el Mediterráneo hasta el Océano Atlántico. Saint-Denis, cerca de París, en el siglo VIII, es una importante residencia de este imperio. Carlomagno no proviene de una familia gobernante establecida hace mucho tiempo, pero sus antepasados han logrado eliminar a la familia real de Franconia, los merovingios, y hacerse gobernantes a sí mismos. Carlos Martel, su abuelo, fundó una poderosa dinastía con la que también el Papa quiere formar una alianza. Dieciocho años antes del ataque a los sajones, el joven Carlos, de apenas 6 años, tiene un encuentro que se convertiría en una experiencia clave. Finalmente allí está. El Papa Esteban II viene de Roma para formar una alianza con el padre de Carlos, el rey franco Pipino. ¿Recuerdas qué decir? El pontífice necesita desesperadamente una potencia protectora para defender su posición en Italia, y los francos buscan el reconocimiento de su reino por parte del Papa. El pequeño Carlos lo saluda solemnemente. En el nombre de mi padre, bienvenido, señor Papa. Con gran placer y en nombre de... Mi padre, el rey Pipino.
Con gran placer y en nombre de mi padre, el rey Pipino. Te agradezco, mi querido Carlos. Tu padre puede estar muy orgulloso de ti. En nombre de mi padre, el rey Pipino, rey de los francos, le damos la bienvenida. Lo que el niño de 6 años aún no puede comprender determinará toda su vida. La alianza de su familia con el Papa. El juramento que debió hacer el pequeño Carlos seguramente lo influenció en el sentido de que lo impelía en la idea de difundir los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, y también lo preparaba para librar guerras contra los paganos, guerras contra los sajones, guerras misioneras y guerras de conquista. Conquista y proselitismo, la espada y la cruz. Se impone la fe con la espada. Solo la espada hace a un joven franco hombre y guerrero. Si es noble, su espada generalmente proviene de Ulfberht, de la armería más famosa de la época. Este nombre representa una hoja de alta tecnología. No había espadas mejores que estas. Se han encontrado alrededor de 400 de estas hojas, por lo general en tumbas de hombres importantes. Un guerrero llevaba sus armas al más allá, aunque hayan costado una fortuna. Hacha, lanza, escudo y espada. Son las armas de los guerreros francos. A la edad de 15 años, Carlos completa su entrenamiento como guerrero. En una solemne ceremonia, repite el juramento que ya había hecho cuando era un niño. Juro usar mi poder real siempre para proteger la cristiandad y difundir la verdad divina. Entonces, como hombre adulto, recibe su propia espada. Toma la espada. Te acompañará durante toda tu vida, tanto en la guerra como en la paz. Los paganos deberán aprender a temer a esta espada. Al igual que los sajones en el siglo VIII, los otros pueblos paganos del este adoran a sus propios dioses, los abodritas, los sorbios y los bohemios. Todos ellos ven lo divino en los fenómenos de la naturaleza. Para los sajones, las rocas de Extersteine, ubicadas cerca del actual Dermol, son un lugar de culto. Carlomagno está convencido de haber derrotado finalmente a los paganos sajones. Un primer paso es adueñarse permanentemente de sus tierras. En un acto de subyugación, los sajones deberían reconocer su gobernación, jurarle lealtad a él. Inclinen la cabeza. Confiesen ahora, hombres del pueblo de los sajones. ¿Quieren someterse al poderoso rey cristiano de los francos para siempre? Se trata de una lealtad impuesta por la fuerza. ¿Qué les queda a los vencidos? Solo sumisión o muerte. ¿Qué pasa contigo? O bien traicionan su propia cultura o pierden su vida. Que con esto exista la paz entre ustedes y nosotros. Carlomagno cree que con esto Sajonia ha sido derrotada. Está equivocado.
La tribu de los sajones no es una entidad única. Hay toda una serie de tribus más pequeñas. Los westfalianos, los angrivarios, los osfalianos son los más famosos, por lo que militarmente no están bajo un solo mando. Y estas guerras son llevadas a cabo por estas diferentes tribus, de modo que una victoria de Carlomagno de ninguna manera conduce a que toda la tribu sajona sea derrotada. Un año después de la guerra contra los sajones, Carlomagno y su ejército cruzan los Alpes para conquistar el reino lombardo. El rey quiere incorporar la antigua provincia romana de Italia a su imperio franco, aunque los lombardos son cristianos. Sitia su capital, Pavía, durante muchos meses. Mata de hambre a la población hasta que ésta se rinde. Todo por su gran sueño, su visión. Entonces estaría a la altura del emperador romano oriental de Constantinopla. El imperio romano occidental caído volvería a surgir. El incomparable esplendor de la antigua Roma debe combinarse con su reino franco. Un imperio, una fe, un gobernante. En 774, Carlomagno se convierte en el Rex Francorum et Langombardorum, el rey de los francos y de los lombardos. En la Cámara del Tesoro de la Catedral de Monza se conserva hasta el día de hoy la antigua corona real lombarda. Durante más de 1000 años, hasta el siglo XIX, fue llevada por muchos descendientes de Carlomagno. Se la llama la corona de hierro. Sin embargo, está hecha de oro puro y adornada con 22 piedras preciosas. Por dentro la refuerza un anillo de hierro, de ahí el nombre. En el joven y a menudo tan cruel rey guerrero Carlomagno, que apenas sabe leer y escribir, parece esconderse otro, un hombre que anhela conocimiento y educación, y la belleza de las artes. Carlomagno, como todos los nobles francos, recibió entrenamiento como guerrero. Por supuesto que ninguna educación escolar en el sentido que conocemos. Pero como quería gobernar este reino, porque estaba fascinado por el mundo mediterráneo y la civilización antigua, enseguida tuvo la idea de reunir en su corte a especialistas en quienes delegó la tarea de una reforma educativa. Estos especialistas son monjes y clérigos. Vienen de Irlanda, Inglaterra, España e Italia. Son los grandes eruditos, las mentes más brillantes de su tiempo. Carlomagno quiere oírlos, quiere aprender de ellos. La base sagrada de su realeza debería ser la Sagrada Escritura, la Biblia, incluso en las cuestiones cotidianas. No está escrito en las Escrituras que Dios mismo descansó en el séptimo día. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque Él descansó ese día de todas las obras que realizó. ¿Entonces quieren que el domingo esté libre de trabajo? ¿Sería piadoso según su voluntad? Todos los cristianos deberían dedicar este día al Señor. Y a la familia. Que así sea. Guerra y opresión, erudición y belleza. Para Carlomagno esto no es ninguna contradicción. Lo que él y los eruditos de su corte comienzan no es solo una reforma educativa fundamental. Es prácticamente el renacimiento del mundo latino clásico. Desde la caída de Roma y el caos de las migraciones germánicas, esta antigua cultura está moribunda. El latín de los monjes y los sacerdotes es descuidado. Su escritura apenas puede leerse. Carlomagno intuye que para la formación de su imperio son indispensables un lenguaje, una escritura. ¿Lo ven?
Al escribir debe haber un orden claro, reglas claras. Uno debe escribir como el otro para que todos puedan leerlo. Todos deben aprender, ustedes también. La escritura y la copia son un oficio estricto que es llevado a cabo principalmente por los monjes en los monasterios. Todo el conocimiento del mundo debe ser conservado. La escritura que aún hoy escribimos se remonta a esta reforma educativa, a la minúscula carolingia con separación de palabras, letras claramente legibles. Una escritura que condujo a que se pudieran difundir y leer los textos antiguos importantes y los textos eclesiásticos en todo el reino franco. Carlomagno promueve durante todo su imperio la fundación de monasterios, escuelas de latín y bibliotecas. Y hasta hoy se pueden encontrar en muchos lugares de Europa preciosas colecciones de manuscritos de la época carolingia, así como en el monasterio benedictino de Melk, en la Baja Austria. Estos son magníficos testimonios de esa erudición llamada el Renacimiento carolingio. Es un punto de partida en prácticamente todas las áreas del conocimiento y la vida, que también se refleja en los edificios carolingios. Por ejemplo, el milenario pórtico de entrada de la Abadía de Lorch, en el sur de Hesse. Al otro lado de su imperio, en Sajonia continúan las guerras y los disturbios, la opresión y la violencia. Carlomagno aprueba una ley que amenaza con la muerte a cualquier persona que se niega a ser bautizada. Si realmente quieres convertirte al Dios de los cristianos, arroja tus ídolos a este fuego purificador como señal de tu nueva fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los sajones deben renunciar a su antigua fe. Deben dejar de ser quienes son. A personas que fueron entrenadas durante generaciones para moverse en este mundo de múltiples dioses y considerarlos como el orden natural, siempre se les hace muy difícil renunciar abruptamente a lo familiar bajo presión militar y amenaza de violencia. Los sajones tuvieron que hacerlo en la primera fase de la expansión franca y sencillamente lo hicieron porque no tenían otra alternativa, pero no por ello se convirtieron en cristianos creyentes. Viduquindo y sus guerreros no quieren ser bautizados, a pesar de la amenaza de muerte. Viduquindo quiere que los sajones vuelvan a ser amos de su propia tierra y que puedan adorar a sus propios dioses, no a este dios extraño que vino con fuego y espada. Los sajones contraatacan. Atacan aldeas francas. No hay piedad para los enemigos, ni siquiera para aquellos sajones que ahora son cristianos. La lucha de Viduquindo se cobra víctimas inocentes. Es una espiral de violencia. Esperaba no tener que oír nunca esto. ¡Esos malditos paganos! ¡Esos malditos sajones! ¡Perros sarnosos! ¡Malditos infieles! Queríamos subyugarlos con la espada, pero no ganamos sus corazones. Han roto su juramento. Me han traicionado.
¡A su rey! Pero nuestro Dios también es un Dios de amor. Un imperio, una fe. Debemos imponer esto. En ningún lugar está escrito que la palabra de Dios deba ser difundida solo por la espada. ¡Jesucristo! ¡Silencio! Juro ante Dios y ante ustedes librar una guerra contra el infiel y desleal pueblo sajón, y no descansar hasta que sea vencido y convertido a la religión cristiana, o bien, si los sajones no quieren otra cosa, serán completamente borrados de la tierra. Es una lucha que no conoce de reglas ni consideraciones. Una guerra sucia entre fuerzas desiguales, con incursiones, acciones punitivas, ataques y contraataques. Y Viduquindo nunca puede ser capturado. ¿Dónde estás, Viduquindo? ¿Dónde estás? ¡Viduquindo! ¿Dónde? Carlomagno le dará un escarmiento en Verden, a orillas del Aller. Fue una venganza atroz. Ningún sajón debería atreverse nunca más a levantarse contra él. El rey de los francos. Por orden suya se ejecutan probablemente más de 1000 sajones capturados. Más tarde, cronistas francos incluso afirmaron que ese día se habrían matado a 4500 hombres con la espada. El agua del Aller se habría vuelto roja por la sangre de las víctimas. Un acto que arrojó a lo largo de los siglos una sombra sobre la imagen del gran rey franco. Cerca de Verden, a orillas del Aller, 4500 piedras recuerdan este evento, colocadas en 1935 según el espíritu de la época. El baño de sangre de Verden causó cierta controversia, ya incluso entre los contemporáneos, pero también la brutalidad extrema con la que actuaba Carlomagno. Por otro lado, si uno se pone en su situación, uno también tiene la impresión de que estaba un poco desesperado. Tal vez este haya sido, por así decirlo, su último medio para forzar la victoria en esta resistencia por parte de los sajones, que ya llevaba demasiado tiempo. La ira descontrolada del rey franco no se detiene ni siquiera ante mujeres y niños. Sus propios escritores de la corte informan. Carlomagno hizo traer a Franconia a todos los sajones que vivían al otro lado del Elba, con mujeres y niños. Salimos ahora. Nadie se quedará aquí. Vamos, muévanse. Es una reubicación forzada para asegurar su propio dominio. Decenas de miles de sajones son despojados de su patria y deportados al corazón de Franconia. La tierra que les es tomada es distribuida por Carlomagno entre sus seguidores francos. A pesar de todas las atrocidades, la resistencia de los sajones no puede ser quebrantada. Ambas partes son prisioneras de su orgullo, de sus objetivos, de sus juramentos. ¡Libertad o muerte! ¡Dios está con nosotros! Los sajones no tienen el poder para expulsar a la gran potencia franca de sus tierras. Sin embargo, los enemigos de Viduquindo también llegan a una amarga conclusión. Solo con la fuerza militar no podrán lograr una paz duradera. Algo de lo que los eruditos consejeros del rey tratan de convencerlo.
Hace 13 años que estamos librando una guerra contra los sajones. No, ellos están librando una guerra contra nosotros. Y no pudimos quebrantar su resistencia, a pesar de todo el esfuerzo. Le digo que no podremos lograr la paz con los sajones si no negociamos. ¿Negociar? ¿Yo? Entonces dime cómo. ¿Cómo se negocia con rebeldes desleales que no se sienten obligados a ningún juramento y no respetan las leyes? ¿Cómo? Ofreciéndole a Viduquindo una capitulación honorable sin perder su dignidad. Así podrá librarse de una guerra que termine con su último hombre. Para ello tendrá que terminar con el levantamiento, de una vez por todas. Él tiene que ser bautizado. Por el bien de la paz. Bien. La Pax Cristiana realmente sería una obra piadosa. Carlomagno invirtió muchísimo en las guerras sajonas. Y esto ya indica cuánto le importaba completar su misión, que se advierte por primera vez en el juramento que le hace al Papa Esteban. 13 años después de la destrucción de Irminsul, el líder rebelde sajón cabalga a Franconia para reunirse con Carlomagno. Los cronistas francos afirmarán más tarde que el sajón se ha convertido en un cristiano devoto por un milagro divino. En realidad, Viduquindo solo quiere la paz. Viduquindo, ¿vienes por tu propia voluntad? Sí, mi rey. Por el bien de la paz. Cuando Carlomagno abraza a su antiguo enemigo a muerte el día de Navidad de 785, cumple la promesa que le hizo al Papa cuando era un pequeño niño: difundir el cristianismo. El bautismo de Viduquindo es un evento significativo en la historia de los alemanes. La tierra de los sajones se convierte en parte de un imperio, del que más tarde surgirán Alemania y Francia. Glaubst du in Gott, Vater Allmächtigen? Ich glaube. Glaubst du in Christ, Gottes Sohn Herjenton? Ich glaube. Glaubst du in Heiligen Geist? Ich glaube. Así te bautizo como Viduquindo del pueblo de los sajones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Viduquindo en 785 fue una enorme victoria para Carlomagno. Sus cronistas escribieron: toda Sajonia se ha sometido ahora. En realidad tomó otros 20 años o casi 20 años hasta llegar a eso. Sin embargo, estaban seguros de que ahora habrían establecido un imperio cristiano, bajo un rey cristiano y solo con súbditos cristianos. Las partes más antiguas de la colegiata de Enger, un pueblo cerca de Herford, datan de alrededor del año 800. Aquí nació Viduquindo, y aquí, según la leyenda, también habría sido enterrado. Los cronistas reinterpretaron al rebelde como un hombre piadoso. Un papa posterior lo beatificó. El siglo XIX, con una fuerte conciencia nacional, transforma al sajón Viduquindo en un héroe popular alemán en lucha contra los enemigos franceses. Y por su parte, los franceses hacen de Carlomagno uno de los suyos. Según esto, Charlemagne es francés, ante quien Viduquindo, el alemán, se arrodilla en el polvo. Distorsión de la historia de ambos lados, en una época de la llamada hostilidad hereditaria. Después del bautismo del rebelde sajón, Carlomagno finalmente puede dedicarse a sus otros proyectos.
Aunque el monarca dispone de varias magníficas residencias, el enorme imperio aún no tiene una sede de gobierno establecida. El rey escoge Aquisgrán para hacerla la ciudad más bella de su país. Aquisgrán debería combinar el esplendor de Roma y la erudición de Atenas. El nuevo Palacio Real es un complejo enorme y perfectamente planificado. Incluye el Aula Regia como sede del gobierno, así como una casa de residencia para la familia real, un edificio de guarnición para tropas de élite, una sala de audiencias y un centro de estudios con archivo y biblioteca. El centro espiritual es la Capilla Palatina, dedicada a la Virgen María, actualmente la Catedral de Aquisgrán. Ya era considerado una maravilla por los contemporáneos de Carlomagno, en aquel entonces la iglesia más magnífica de este lado de los Alpes. El interior de la iglesia. Durante siglos fue la nave con cúpula abovedada más alta del norte de Europa. Con mármol de Carrara y columnas de Roma y Rávena. 33 reyes alemanes emularon posteriormente a Carlomagno y subieron a este trono en la Catedral de Aquisgrán en el transcurso de 600 años. Aquisgrán fue el palatinado preferido de Carlomagno. Esto se debía sin duda a que el lugar se encontraba justo en el corazón del Imperio Carolingio. Alrededor había bosques extensos, perfectos para la caza, y además allí estaban las fuentes termales, en donde descansaba Carlomagno todos los años. En el año 800, Carlomagno se dirige hacia el sur con una gran comitiva. Acordó una cita muy especial con el Papa. Roma, que había sido el centro del mundo antiguo, había perdido su importancia mucho antes de la época de Carlomagno. Sin embargo, incluso sus ruinas atestiguan su antigua grandeza. Desde hace más de 3 siglos, ya no ha habido ningún emperador en Europa occidental. En el año 800, el rey franco Carlomagno toma el antiguo título de los emperadores. Quiere el Renovatio Imperii, la renovación del Imperio Romano, como el Imperio de los Francos. La coronación imperial, el día de Navidad del año 800, es un momento histórico, incluso para sus contemporáneos. Es una sensación que mueve toda Europa. Por primera vez un papa corona a un emperador. Y por primera vez, este emperador proviene de un imperio diferente al romano. Solo el sucesor de San Pedro puede otorgar el título de emperador por orden divina. Por lo tanto, Carlomagno debe reconocer al líder de la Iglesia como su cabeza espiritual. Por su parte, Carlomagno había liberado primero al papado de la hegemonía bizantina y colocado bajo su protección militar. Por lo tanto, el Papa debe rendirle homenaje al nuevo emperador como su gobernante secular. Casi medio siglo después de la visita del Papa a Saint-Denis, se ha cumplido la visión política de los carolingios. Una coalición permanente de la potencia secular y la potencia espiritual. Una combinación de espada y cruz. El camino fue largo. Fue despiadado y cruel. Los pueblos vecinos fueron derrotados. Las personas con otras creencias fueron convertidas al cristianismo por la fuerza. La coronación de Carlomagno en el año 800 establece el futuro imperio medieval, que perduraría en la forma del Sacro Imperio Romano por más de 1000 años. Durante siglos serán reyes alemanes a quienes se coronaría como emperadores en Roma, según la tradición del Gran Carolingio.
Es por eso que posteriormente se habla del Sacro Imperio Romano Germánico, cuyo último emperador gobernaría hasta 1806. E incluso Napoleón, quien le da fin a esta tradición romano-germana, se alza en la Catedral de Notre Dame, en París, como sucesor de Carlomagno. La importancia de Carlomagno para nosotros hoy es que él unió simbólicamente, a modo de ejemplo, los diversos pueblos y tradiciones de gran parte de Europa, y que coloca esta unión bajo la idea central de un espacio de paz, de una unidad de paz, a pesar de que él libró constantemente guerras. Finalmente debería surgir un imperio de paz. Carlomagno muere en el año 814 y es enterrado en su iglesia de Aquisgrán. Él fue franco y el primer europeo. Un siglo y medio después, un hombre del sometido pueblo sajón, Otón I, será coronado rey en Aquisgrán. En la batalla de Lechfeld en 955, el sajón derrota a los paganos magiares. En la lucha contra el enemigo externo, une a las tribus del reino de los francos orientales. Y así comienza una nueva historia, la de los alemanes.